Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Glorioso, 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 glorioso. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Ay, tengo un poquito de frío. En esta mañana quiero compartir una palabra preciosa por aquí en la palabra de Dios para meditar en este día. En nuestra vida, un poco en nuestra vida. Por aquí quiero compartir este pequeño mensaje que una hermana me hacía llegar el día de ayer, una escritura para analizarla, y de allí el Señor me tocó mucho un pasaje de esta escritura que me mandaba ella, y hoy quiero compartirla, y es por allí en Tito. Es en Tito. Hay una escritura hermosa y tocó mi corazón y la traía y ahorita en la madrugada que estaba orando sentí mucho la necesidad de compartirla. Entonces quiero invitarlos por allí a Tito 2, 12 al 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice por allí en Tito 2:12, dicen, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta palabra, cuando me la mandaba a ella, que leí el pasaje, pues, y cuando llegué a esta parte tocó mi corazón y sentí algo muy, muy bonito, muy hermoso aquí, y estaba yo viendo cómo dice que enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, hay dos cosas aquí en los que yo quiero tocar el día de hoy. Dice que renunciemos a los deseos mundanos. Cuando dice que renunciemos a los deseos mundanos, se está refiriendo pues a aquellos que ya conocen del Señor, aquellos que de verdad es un pueblo de Dios, aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo, que han pasado a ser pueblo de Dios. Dice que renunciemos a nuestros deseos mundanos. Y tenemos que renunciar a esos deseos mundanos. Pero hay veces que nos cuesta y queremos pertenecer al pueblo de Dios. Queremos seguir siendo como cristianos, pero no queremos arrancar o despojarnos de esa vida todavía mundana, de esa vida en la que vivíamos antes de venir a Cristo. Como que todavía queremos vivir eso y pertenecer ahora al pueblo de Dios. Como que todavía miramos para atrás, como miró la esposa de aquel varón de Lot, que se convirtió en sal. Como que todavía miramos para atrás lo que vivíamos antes, lo que éramos antes, en lo que nos movíamos antes. Como que todavía miramos para atrás. Y aquí dice que nos despojemos. Aquí dice bien hermoso, me gusta mucho aquí como dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, renunciar a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos. Tenemos que renunciar a esos deseos mundanos, a esos placeres del mundo que no son agradables delante de Dios.
O sea que esos deseos mundanos que ya no podemos vivir como hijos de Dios. Y ahorita vamos a ver el por qué. Para no hacerla tan larga, quiero ir rápido a Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta por qué dice que nos despojemos o que renunciemos a todo deseo mundano, a toda pasión del mundo? Que renunciemos, porque aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, los deseos mundanos, no provienen de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces aquí Dios nos está diciendo que dejemos esos deseos, enseñándoles que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Es por eso dice allí en Juan que todos los deseos de la carne no provienen de Dios, sino del mundo. Y esto nos choca. Entonces un verdadero hijo de Dios, una persona que es verdaderamente del pueblo de Dios, ya no puede tener esos deseos mundanos, esos deseos carnales, esas pasiones del mundo. Ya no. Tenemos que vivir diferente. Diferente. ¿Por qué diferente? Porque aquí dice en el 14, en Tito 2:14, dice que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio por nosotros? Jesucristo se dio en la cruz por ti y por mí. Pero ¿para qué se dio Él en la cruz por ti y por mí? ¿Para qué se dio? ¿Para qué fue a la cruz y dio su vida allí? ¿Para qué? Pues fíjate, ¿para qué dio su vida allí en esa cruz? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos de toda iniquidad, para quitar esas pasiones del mundo, para quitar esos deseos carnales, para quitar todo eso y hacernos diferentes. Pues seguimos leyendo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar un pueblo propio. Si tú le entregaste tu vida a Cristo Jesús, si tú renunciaste al pecado, a la maldad, si tú naciste de nuevo, entonces tú perteneces al pueblo de Dios. Tú perteneces al pueblo de Dios. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice, celoso de buenas obras. Dice Jesús que Él se dio en la cruz para formarse o santificar un pueblo propio. Propio es que nomás le pertenecemos a Él. De su propiedad, que nadie más tiene derecho en nosotros. De su propiedad, que Satanás no tiene nada que ver con nosotros. De su propiedad, exclusivo de Él, para Él nada más. Pero hay veces que no lo entendemos, porque todavía andamos corriendo allá en las cosas del diablo, allá en los chismes, yo no sé, en tantas cosas, en el adulterio, en la mentira, y decimos ser un pueblo de Dios, pero no somos de su exclusividad, porque todavía le pertenecemos allí al diablo, todavía nos mezclamos con él. Y Cristo quiere un pueblo propio de él, que nada más a él le alabe, que nada más a él le glorifique, que nada más a él le obedezca, que nada más a él le haga caso. A él dale la gloria y la honra, movernos en una vida recta, en santidad, en rectitud.
Así quiere Dios un pueblo. Yo me gozo con esta palabra. Dice que somos un pueblo de Él, un pueblo. Y ese pueblo tiene que moverse como debe de ser. Es por eso que dice que entonces tenemos que dejar todos los deseos mundanos, porque ya no pertenecemos al mundo. Ahora pertenecemos a un pueblo que está ahí arriba de la patria celestial. Yo no sé si tú me entiendes. Me voy rápido porque tengo algunos pasajes aquí y quiero irme rápido para no cansarte. Quiero que vayamos también a Romanos. Mira lo que dice Romanos. Romanos 6:19. Es algo hermoso. Romanos 6:19. Dice en Romanos 6:19: hablo como humano por vuestra humanidad débil, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación prestar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice aquí que si en otro tiempo, cuando yo no conocía de Jesús, yo presenté mi cuerpo para el pecado, para la maldad. Yo dispuse mi cuerpo para el pecado, para la maldad. En otro tiempo, cuando yo no conocía de Jesús, yo presenté mi cuerpo para el pecado. Como quien dice, yo se lo presté al diablo para que él hiciera en mi vida tantas cosas malas. Pero ahora que conozco a Cristo, ahora que le pertenezco, ahora debo de presentar mi cuerpo ya no para el pecado. Ahora debo de presentar mi cuerpo para la justicia, para Cristo, para que Él obre en mi vida. ¿Sí me entiendes? Si esta boca la prestaba para hablar maldiciones, si esta boca la prestaba para no sé, tantas cosas, cantarle al mundo, cantarle a tantas cosas, ahora debo presentarla para cantar y alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que me hizo libre, aquel que rompió mis cadenas, mis ataduras, aquel que pagó en la cruz por mí mis pecados, que me perdonó, me santificó, me llamó a ser de su pueblo. Ahora debo presentar mi boca para adorarle. Si con mis manos cometía pecado, ahora debo presentarlas para trabajar en el reino de Dios. Mis pies, mi todo, que yo presentaba para el pecado, ahora lo tengo que presentar para que sea útil para el reino de Dios. Ahora tengo que presentar mi cuerpo y que mi cuerpo sea útil para el reino de Dios, para trabajar en el reino de Dios, para vivir en santidad, para vivir en rectitud, ya no para atrás. No sé si me entiendes. Si tú presentabas tu cuerpo al pecado antes, ahora tienes que presentarlo para Cristo. Ya basta ese tiempo. Mira lo que dice en Efesios. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta? Él ya nos escogió desde hace mucho tiempo. Nos escogió para ser santos, sin mancha. Es lo hermoso, precioso, así es como debe ser el verdadero pueblo de Dios. Dice que Él nos escogió desde hace mucho tiempo, pero nos escogió de hace mucho tiempo, no para vivir una vida igual como vivíamos antes. No para decir que somos cristianos, que somos... y vivir una vida igual. No, fíjate qué hermoso dice aquí. Según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido a ti y me había escogido a mí. ¿Para qué? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Fuésemos santos, sin mancha, de delante de Él. Ya te había escogido a ti, ya me había escogido a mí. Pero te había escogido a ti, me había escogido a mí para que fuésemos santos, sin mancha, que no te critiquen, que no te señalen. Y si te señalan y te critican, pero que sea por coraje, que sea porque te tienen coraje, porque tú vives una vida recta, una vida verdaderamente como a Dios le agrada, que sea porque al enemigo le da coraje y te levanten falsos, te levanten cosas, que sea por eso, pero no, que no te critiquen porque tengan verdad, porque tengan razón. Nosotros tenemos que vivir una vida recta, aquí lo dice. Dice que se dio a sí mismo para formarse un pueblo de su propiedad, propio. Entonces, es que yo me gozo. ¿Qué es propio? Propio es que si tú compras un terreno, si tú tienes una casa, es de tu propiedad. No cualquiera puede entrar a ese lugar. Es propio, es una propiedad privada. Hay lugares que hasta tienen letreros, dice propiedad privada, que no puedes entrar. Privada es solamente de una persona, le pertenece solamente a alguien, por eso es privado, propiedad privada. Entonces, aquí dice que somos de su propiedad. Quiere decir que somos exclusivos de Él. Que nadie más puede venir a nosotros, nadie más tiene derecho a nosotros. No, somos de su propiedad. Aquí dentro solamente Él vive. Aquí dentro solamente Él reina. Aquí dentro solamente Él gobierna. Aquí dentro solamente se hace la voluntad de Él. Aquí en mi vida solamente se debe hacer su voluntad. Aquí en mi vida solamente a Él lo debo de obedecer. A Él lo debo de adorar. A Él lo debo de glorificar. Solamente a Él, porque soy de su propiedad. ¡Qué hermoso! Ya voy a ir terminando. Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Para presentarnos delante de Él sin mancha. Así es como debemos nosotros de vivir, sin mancha, rectos, como un verdadero pueblo de Dios. Me quedan 2 pasajes nada más, Tesalonicenses y Pedro. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Mira lo que dice. Que me gusta mucho este pasaje. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Te das cuenta? Dice que cuando Cristo te llamó a ti, cuando Cristo me llamó a mí, no nos llamó a vivir una vida en el pecado. Ya la vivíamos. No te llamó para que tú vivas una vida en la mentira. No, ya la vivías. No te llamó para que vivas una vida en el chisme. No, ya la vivías. Nos llamó pues nos ha llamado Dios a vivir una vida en santidad. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Toco esto porque si tú desechas esta palabra, no me desechas a mí, desechas la palabra de Dios. Y es que cuando hablamos de una vida en santidad, de apartarse del pecado, muchas veces empezamos a caer mal. Muchas veces empezamos a caer mal y desechan la palabra. Porque cuando hablamos de bendición y Cristo te va a bendecir y declaro y vas a tener esto, y pues la gente viene alegre, gozosa, reciben la palabra. Pero cuando es palabra de santidad, de apartarnos del pecado, de la maldad, luego como que la empiezan a rechazar. Entonces aquí dice que si tú rechazas esta palabra, no me rechazas a mí, porque no es mía, sino rechazas a Dios porque es la palabra de Dios. Amén. Me queda un pasaje nada más. Entonces dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No te ha llamado Dios a que andes por allí haciendo tantas cosas mal. Yo les comentaba hace poquito en la prédica aquí a la iglesia, cuando hagamos algo, meditemos y hagámonos la pregunta, ¿esto lo haría Pablo? ¿O esto que estoy haciendo lo haría Cristo? Y el Espíritu Santo solito te va a mostrar si sí o no. Si es bueno, te va a hacer sentir que sí lo haría. Si es malo, te va a hacer sentir que no. Entonces, apártate. Vivamos como verdadero pueblo de Dios. Como verdaderos hijos de Dios. Amén. Termino con Pedro. Primera de Pedro 4. 1 y 2. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo y pensamiento, pues que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El 2 me gusta mucho, oye lo que dice el 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, para que no vivamos ya el resto de tiempo que nos queda. Yo no sé cuánto tiempo te quede a ti de vida, no sé cuánto tiempo Dios haya determinado en esta tierra darte de vida, o a mí, yo no sé cuánto me quede de vida, pero dice aquí la palabra que el tiempo que nos resta de vida ya no lo usemos, ya no lo enfoquemos en el pecado, en la maldad. Ahora enfoquémonos a que el tiempo de vida, el tiempo que nos resta de vida, nos enfoquemos en hacer lo recto, en vivir una vida en obediencia a Dios, en apartarnos del pecado, de la maldad. Ese tiempo usémoslo para eso. Ya basta el tiempo que viviste en el pecado. Ya basta. Ahora proponte a vivir una vida recta, una vida diferente. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice que el tiempo que te queda de vida, ya no lo vivas en los deseos carnales, ya no lo vivas en los deseos del mundo, ya no lo vivas en esas pasiones, ya deja eso. El tiempo que te queda de vida, proponte a vivirlo conforme a Dios le agrada. En este tiempo Dios está llamando al ser humano al arrepentimiento. Y dice por allí en Hechos 17:30, que Dios, habiendo pasado por alto, ahora llama. Te lo voy a leer para que tú veas, porque también en este tiempo está llamando al arrepentimiento a todo el ser humano. Esta palabra tal vez está hablándole a aquel que le entregó su vida a Cristo Jesús.
Pero también Dios está llamando en este tiempo al arrepentimiento. Está llamando para que el ser humano se arrepienta, el ser humano busque de Dios, porque son tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles y Dios está llamando al arrepentimiento ya. Dice en Hechos 17:30, porque en Él vivimos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todos los hombres, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Te das cuenta? Dice aquí que ahora Dios manda en todo lugar, o sea, en todo el mundo. En este tiempo Dios manda que en todo el mundo el ser humano se arrepienta. El ser humano se arrepienta de su pecado, de su maldad, porque un día va a estar delante de la presencia de Dios y un día tiene que dar cuentas de lo que ha hecho aquí en la tierra. Pues por allí en Corintios nos dice que es necesario que todos compadezcamos ante la presencia de Dios para que demos cuenta de lo que hemos hecho mientras vivíamos aquí en el cuerpo. Un día todo ser humano tiene que estar delante de la presencia de Dios y va a dar cuentas de lo que ha hecho aquí en la tierra. Mucha gente dice, yo no creo en Dios. Pues creas o no creas en Dios, tú vas a estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y tú creas en Dios o no creas en Dios, tú tienes que dar cuentas de lo que has hecho. Y si tú no le entregas tu vida a Jesucristo para que Él perdone tus pecados, tú vas a ir a un lugar de tormento, creas o no creas. Mucha gente dice, yo no creo en el infierno. Pues si tú no le entregas tu vida a Jesucristo, tú vas a ir a ese lugar de tormento. Y en ese lugar de tormento tú vas a estar sufriendo. Aunque no creas en el infierno, tú vas a estar en el infierno. Y allí ya tendrás mucho tiempo para que tú puedas creer en el infierno. Porque dice que es toda una eternidad. Nunca sale la persona de ese lugar de sufrimiento. Allí va a haber mucho tiempo para que tú te convenzas de que sí existe ese lugar de tormento. Pero no es necesidad de que llegues a ese lugar. Yo tengo noticias buenas para ti, que alguien te ama, que alguien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que alguien derramó su sangre para perdonar tus pecados y para que tú no vayas a ese lugar de tormento. Ese alguien es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Cordero de Dios. Él ya hizo su parte. Él ya hizo su parte y su parte fue dar su vida en esa cruz. Él hizo su parte. Ahora te toca a ti hacer tu parte. ¿Qué es lo que te corresponde a ti ahora? Pues ahora lo que a ti te corresponde es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entregarle tu vida, renunciar a tu vida de pecado, arrepentirte de todos tus pecados, venir a Cristo, abrirle tu corazón y que Él venga a tu vida y perdone todos tus pecados. Entonces tú podrás tener vida eterna. Sabes, tristemente a ese lugar de tormento va a ir todo aquel que no le entregó su vida a Cristo Jesús. Mucha gente va a ir a ese lugar de tormento, pero termino diciéndote, esa gente que va a ir a ese lugar de tormento va a llegar allí, pero no porque Dios sea malo. No porque Dios sea malo, porque Dios ya hizo su parte. Esa gente va a llegar a ese lugar de tormento porque no quiso aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque no quiso venir a Cristo, porque en vez de venir a Cristo, corre al pecado, corre a la maldad, corre a las drogas, corre al alcoholismo, corre a la drogadicción, corre a la prostitución, corre al adulterio, corre a la fornicación, corre al robo, corre al asesinato. En vez de venir a Cristo, corre a lo malo. Es por eso que esa persona, si no se arrepiente, va a ir a ese lugar de tormento. Pero vuelvo a decirte, no porque Dios sea malo, sino porque el ser humano rechaza el amor de Dios, porque el ser humano rechazó el perdón de Dios, porque el ser humano rechazó al Hijo de Dios, porque el ser humano no quiso vivir como Dios le agrada, no quiso vivir como Dios manda, no quiso vivir bajo la obediencia de Dios, sino quiso hacer las cosas malas.
Entonces, esas personas que van a ese lugar no es porque Dios sea malo. Porque me decía una persona, ay, ¿a poco Dios va a ser tan malo que me va a mandar a ese lugar? No, Él no es malo y no quiere que vayas a ese lugar, pues Él ya hizo su parte, dio su vida en la cruz. Ahora te corresponde a ti hacer tu parte. Yo les decía, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero ¿de qué sirva que tú digas que crees en Dios si andas en el pecado, si andas en la maldad? ¿De qué sirve que tú creas en Dios? La Biblia dice que aquel que cree en Dios se arrepiente de sus pecados, aquel que cree en Dios obedece a Dios, aquel que cree en Dios se aparta de lo malo, aquel que cree en Dios vive una vida recta, aquel que cree en Dios acepta a Jesucristo en su vida y en su corazón, aquel que verdaderamente cree en Dios vive diferente. Hay mucha gente que dice, sí, yo también creo en Dios. Sí, yo también amo a Dios, pero anda en el pecado, en la maldad. ¿De qué te sirve el decir que crees en Dios? ¿De qué sirve decir que crees en Dios si andas en el pecado? ¿De qué sirve decir que amas a Dios si no lo obedeces? ¿De qué sirve decir que amas a Dios si lo rechazas? Aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es decir creer en Dios y vivir como a Él le agrada. La otra dice amar a Dios y creer en Dios, pero a su modo y a su manera, y viven en el pecado y viven en la maldad. Sabes, a Dios no lo podemos amar como yo quiera. A Dios lo vamos a amar como Él dice y como Él manda aquí en las Escrituras. Y dice que cómo amamos a Dios. Dice que el que me ama hace mis mandamientos. Aquí dice bien clarito. Termino leyéndote en San Juan para que tú veas. San Juan 23. Porque es que hay mucha gente que dice, yo amo a Dios. Yo también amo a Dios. Pero ¿de qué sirve decir que amamos a Dios si no hacemos las cosas que a Dios le agradan o no hacemos lo que Dios nos manda hacer? Mira lo que dice San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así de sencillo. No tengo que tanto explicarte ni decirte. No, solitamente la palabra se interpreta sola. Yo no necesito interpretártela. La palabra se interpreta solita y llega a tu mente y a tu corazón solito. Dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos, dice, ese es el que me ama. Ahora dice en el 24, el que no me ama, no guarda mi palabra. El que no me ama, dice, no guarda mis mandamientos. Ahora yo te digo, ¿tú amas a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? Si guardas sus mandamientos y le eres obediente, entonces tú amas a Dios. Si tú dices amar a Dios, pero no guardas sus mandamientos, no eres obediente, eres un mentiroso. Eres un mentiroso porque aquí dice que el que no ama, el que no guarda sus mandamientos, no lo ama. Entonces si yo digo, amo a Dios, creo en Dios y yo amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos, ¿qué soy? Mentiroso. ¿Te das cuenta? Es que no basta nomás decir, yo también creo en Dios, porque a mí me dicen en la calle, yo también creo en Dios. ¿Y de qué sirve que creas? La Escritura dice que también Satanás cree en Dios. Y él cree más que tú y yo, porque dice la Escritura que Satanás también cree y dice que hasta tiembla. ¿Por qué? Porque él cree más, porque él sí sabe que existe, él ya lo ha visto.
Y tú y yo no lo hemos visto, nomás por fe creemos que hay un Dios. Pero el enemigo sí ya hasta lo ha visto, pues si hasta le servía. Dios te bendiga. Hoy quiero decirte a ti, si tú ya le has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú ya le entregaste tu vida, si tú ya te dices ser un hijo de Dios, entonces guarda esta palabra en tu corazón y apártate de todo lo malo y vive una vida recta como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero pueblo de Dios. Y tú, si no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo te invito a que tú le abras tu corazón, que tú seas sincero con Dios, arrepiente de tus pecados y dile: Señor, ven a mi vida, ayúdame. Y en aquello que tú no puedes dejar, en aquello que que es imposible para ti, sabes, no te preocupes, solamente invita a Jesús que venga a tu vida y dile que te ayude a cambiar o a dejar aquello que tú no puedes dejar. Porque dice la Escritura que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si tú andas en el pecado, eres esclavo, y a lo mejor tú ya has intentado dejar el pecado, pero no vas a poder porque eres esclavo del pecado. Pero dice también la Escritura que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo y lo invitas que venga y le dices: Señor, ayúdame a dejar esto que yo no puedo dejar, allí llega el Señor y deshace todas esas obras del diablo y te hace libre, te cambia y te transforma, y ahora pasas a ser de su pueblo. Como decía por allí en Tito, decía aquí en Tito algo hermoso, hermosísimo. A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. En el momento que tú le entregas tu vida a Jesucristo sinceramente, en ese momento pasas a ser de su propiedad. En ese momento pasas a ser de su pueblo. En ese momento Él perdona todos tus pecados y pasas a ser una persona diferente. Yo te invito el día de hoy. Te invito el día de hoy para que tú tomes esa decisión. Entrégale tu vida a Jesucristo. Vas a ver cómo tú vives una vida mejor con Cristo que una vida en el pecado. Es verdad que corres al alcohol y por un momento eres feliz. A las drogas y por un momento eres feliz. A los bailes y por un momento andas alegre, pero cuando sales de ahí, ese lugar, ¿cómo te sientes? Te sientes peor. Tienes problemas en tu hogar, en tu casa, con tu esposo, tu esposa, tu familia, y te vas al alcohol y por un momento como que descansas, pero al otro día las cosas se vuelven peores. No hay nada que te pueda dar felicidad en esta tierra, son solamente momentos pasajeros. La verdadera felicidad, el gozo, la alegría, la verdadera paz está en Cristo Jesús. Ábrele tu corazón. Invítalo que venga a tu vida, a tu hogar, a tu familia, que Él cambie tu vida, Él cambie tu hogar, Él cambie tu familia. Invítalo, es hermoso. Un día tú me vas a decir, a lo mejor me mandas un mensaje de lejos y me dices: es verdad, Jesucristo ha hecho un cambio en mí, es verdad, Jesucristo ha hecho en mi vida, es verdad, Jesucristo esto, en serio. Dios te bendiga. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida de Uriangato, Guanajuato. Si tienes alguna petición de oración, con confianza puedes mandárnosla. Y te recordamos que estamos subiendo todas esta palabra al canal de YouTube. Por allí aparece como Pastor Enrique Albor Ortiz, para que tú te puedes meter por allí y continuar viendo las prédicas que hemos subido, o los trabajos que estamos haciendo aquí de evangelización aquí en Uriangato y Moronena, a sus alrededores. Dios te ama y nosotros también te amamos. Cuídate.